Muy buenas tardes para todos los presentes en este evento organizado por la Facultad de Filosofía, en este caso por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y la carrera de Historia, que en conjunto vienen realizando esta jornada de encuentros virtuales con diversos investigadores sobre diversas temáticas. En este caso contamos con la presencia del doctor Manuel Chus, que voy a hacer referencia a su currículum, pero quería mencionar que para nosotros es un honor y un privilegio contar con la presencia del doctor Chus, un experto en materia referente a historia del mundo hispánico. De hecho, tuve el privilegio de formar parte del curso que él impartió. Es decir, puedo decir con orgullo que fue mi profesor también, ¿verdad? Así que para mí es doblemente la felicidad de contar con la presencia del doctor Manuel Chus. De su extenso currículum voy a leer brevemente algunos aspectos. Doctor Manuel, usted me dirá si de repente olvido algún dato. Es catedrático de Historia de América Latina en la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana, España. Especialista en historia de las independencias iberoamericanas y en la trascendencia de las Cortes de Cádiz en América. Quiero mencionar que es coordinador de las jornadas virtuales sobre historia de América que viene realizando en conjunto con otras universidades españolas. No quiero mencionar para no olvidar alguna universidad, pero él es uno de los coordinadores de una exitosa jornada que se viene desarrollando, del cual también tuve la posibilidad de participar como expositor. El profesor Chus estuvo, si no estoy equivocado, creo que la última vez en el 2013 aquí en Paraguay, participando del lanzamiento del libro que quisiera mostrar aquí, ¿verdad? Voy a promocionar, profesor, su obra, ¿verdad? Este libro dice Paraguay 1813, la proclamación de la República, en coincidencia con todo ese proceso de lo bicentenario de la independencia que se había iniciado en el 2011. Así que, profesor Manuel, vuelvo a repetir, es un privilegio, un honor contar con su presencia. No todas las veces podemos contar con la presencia así de investigadores de la talla de usted. Quisiera ceder la palabra al profesor Hugo Mendoza, que va a hacer una referencia sobre la temática del día y también la presentación oficial de nuestro expositor. Profesor Hugo, le cedo el espacio. Profesor Hugo. Perdón, profesor, tenía apagado mi... Sí, Perfecto, dale. tenemos el honor de tenerle acá al doctor Manuel Schulz, que va a hablar sobre la era de las revoluciones liberales burguesas en la historia en la historia contemporánea universal. Y hace la pregunta, ¿y las independencias iberoamericanas? Sobre este tema, que es muy importante, hay que decir de que el proceso revolucionario en Europa comienza ya con la revolución, bueno, en la era, ¿verdad?, revolucionaria, mejor dicho, comienza con la revolución de Estados Unidos, ¿verdad?, en 1776, y después pasa a la revolución francesa ya en Europa. Pero hay un proceso posterior que es contrarrevolucionario, que viene a ser el Congreso de Viena a partir de 1814-1815, y posteriormente se reabre otro proceso revolucionario ya por los años 40, 1840 aproximadamente, comienza un nuevo proceso revolucionario. Pero en ese interín, ¿verdad?, comienzo del siglo XX, del siglo XIX, comienza una era de revoluciones en Iberoamérica que es continua, ¿no? Entonces, es interesante ver cuál es la perspectiva, ¿verdad?, de España, de Europa, con respecto a estas
revoluciones iberoamericanas, porque nosotros, por lo menos de cada país, la conocemos bastante bien. Entonces, creo que es una persona autorizada para hablarnos de estos temas y ya le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Sí, buenas tardes en Paraguay, buenas tardes en el resto de América Latina, buenas noches en España, en Europa. Muchísimas gracias por la invitación de la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Historia y obviamente también el contexto de la Universidad Nacional de Asunción. Muchísimas gracias por la invitación a Pedro Caballero, al profesor Pedro Caballero y al profesor Hugo Ramón Mendoza. Les traigo un tema, hablando con el profesor Ramón Caballero, acerca de qué es lo que más podría interesar a los estudiantes, a los asistentes a estas también ciclo de conferencias que parece que muy meritoriamente se están organizando, acerca de el encuadramiento, la perspectiva de los procesos, el proceso de independencia, el proceso de revolución de independencia iberoamericana que se gestó en el siglo XIX a unos niveles generales. Bueno, y en ese sentido yo quisiera, en esta media hora que dispongo, abordar 5 puntos. 5 puntos que son a discutir, que son a debatir, y que una parte de esos 5 puntos es de exposición, pero también de planteamiento de problemas. Bueno, el primer punto es, si nosotros reflexionamos, si nosotros vemos, repasamos la historiografía y evidentemente también la historia de que se produjo y que la historiografía que se ha escrito acerca de las fechas que van desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, muchos libros, manuales en el sentido bueno de la palabra, de historia no solamente europea, sino también de historia universal, empezando por uno de los grandísimos historiadores del siglo XX y mínimamente en parte XXI, como fue Erich Hobsbawm, y voy a utilizar el título de uno de sus grandes libros. Titularon todo este periodo como la era de las revoluciones. La era de las revoluciones que hay que apellidarlas. Y aquí entraríamos en un gran debate, no solamente terminológico, sino también de categoría. ¿Qué tipo de revoluciones eran estas? Si eran unas revoluciones liberales o incluso también si fueron unas revoluciones liberales burguesas. Pero no voy a entrar en esa discusión y en esos matices. Bueno, si vemos todo este gran periodo, obviamente empezamos esos grandes manuales y esos grandes libros especializados en este tema, empezaban en primer lugar, muchos de ellos, especialmente hasta la Segunda Guerra Mundial, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial empezaron a rectificar, que este periodo de la era de la burguesía, la era de las revoluciones liberales burguesas, la era de las luces, el periodo revolucionario liberal, comenzaban con la Revolución Francesa. 1789 es un año parteaguas, un año que para la historiografía, especialmente europea, da inicio a lo que es considerado como la historia contemporánea, y
era el inicio del sistema liberal, del sistema capitalista, evidentemente en Europa, en una perspectiva muy eurocéntrica. Y ahora lo dejaré aquí y lo veremos. Si nosotros proseguimos, avanzamos en esa época, vemos cómo en 1820, en 1830 y en 1848 está lo que hemos estudiado en Historia Contemporánea Universal como la era de las revoluciones o la oleada revolucionaria liberal. Las revoluciones de los años 20, las revoluciones de los años 30 y las revoluciones de los años 40, del año 48, especialmente la francesa y la alemana. Esa era de las revoluciones prosigue con algo que empieza a cambiar el concepto revolucionario y empieza a sustituirse por una historiografía liberal, una historiografía funcionalista, en una historiografía, vamos a llamar también conservadora, empieza a molestar, empieza a tener un cierto resquebrajamiento, empieza a omitir un concepto que después de la Revolución Rusa ya empieza a significar otras cosas. Y es en este caso es la categoría de revolución. Entonces, si tenemos en cuenta esta consideración, vemos que lo que debería de ser, y fue la revolución liberal burguesa para Alemania, es tildado de unificación alemana. Lo que debía de ser la revolución liberal burguesa para Italia es tildado de unificación italiana. Por lo tanto, aquí ya entra una parte de la historiografía a empezar a matizar esta categoría revolucionaria para la segunda mitad del siglo XIX en Europa. En esta consideración, y no me voy a extender en esto, sino simplemente lo voy a apuntar, en esas historias contemporáneas universales y en estos estudios sobre las revoluciones liberales burguesas, la independencia de Estados Unidos quedaba muchas veces al margen, quedaba de una forma no sistematizada y no incluida. Hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en donde, lo voy a señalar, pero me voy a repetir, no voy a profundizar en esas cosas, en donde la historiografía norteamericana, más una parte de la historiografía francesa, empezó a fraguarse toda una propuesta de incluir en esa era de las revoluciones liberales burguesas a la independencia de Estados Unidos. Es más, hubo una potente historiografía norteamericana que no solamente se conformó con esto, sino que además empezó a matizar que ellos fueron los primeros en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, de Virginia, que sus propuestas liberales, que luego titularían de republicanas, fueron las primeras y que finalmente el mundo, y aquí lo apellido occidental, entre comillas, se gestó no en las antiguas culturas del Mediterráneo y de las culturas del Oriente Próximo, sino se gestó en otro concepto, en el tránsito, en el intercambio de ideas del mundo atlántico. Y aquí aparecería otro concepto importante. Evidentemente me estoy refiriendo a la propuesta, y no solamente de ellos, pero a la propuesta de Robert Palmer y de Jacques Montesquieu sobre las revoluciones atlánticas. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría, Estados Unidos, que había mantenido una política durante toda su historia aislacionista y había mantenido también una historiografía durante buena parte aislacionista, en estos momentos percibe que tiene que adentrarse en mensajes y claves para reconfigurar este surgimiento de las ideas liberales, de las propuestas de derechos y de lo que finalmente va a argumentar como origen de la democracia. Dejo esta parte señalada simplemente aquí. Pero aquí hay un problema de omisión.
Porque si repasamos historiográficamente, no, si repasamos históricamente estas fechas, vemos cómo en el proceso de descolonización mayor del siglo XIX, en donde todo un continente americano se emancipa y se independiza de dos potencias de la monarquía portuguesa y de la monarquía española descomunales, como eran el Imperio Español y el Imperio Portugués, queda totalmente omitido. Es decir, en este estudio sobre el origen del liberalismo, el origen, obviamente, del capitalismo, el origen del sistema parlamentario, el origen del sistema constitucional, el origen de las ideas liberales de los primeros momentos de creación de los estados, naciones y su organización político-administrativa, queda totalmente omitido en estas historias. Es decir, sabemos muy bien cómo se fraguó la independencia de Estados Unidos, cómo transcurrió la Revolución Francesa, qué pasó en los fogonazos de 1820 en las distintas revoluciones en Europa, en su reproducción en los años 30, en el estallido del 48, en la Comuna de París y, evidentemente, en su finalización con una revolución no liberal burguesa, sino socialista en 1917 en Rusia. Sin embargo, en ese planteamiento resulta que todo un proceso revolucionario liberal con constituciones, con organizaciones de los estados nacionales, con organizaciones del sistema político-administrativo, con movilizaciones armadas, con organizaciones de la milicia, con proclamas, con manifiestos, con estallido y surgimiento de la prensa, con elecciones, con discursos magníficos parlamentarios y un largo etcétera, que es lo que pasó en América Latina, pero también en España, queda totalmente desapercibido, queda reducido a unas mínimas páginas y a una mínima expresión. Punto 2. La pregunta obviamente es ¿por qué? Bueno, podríamos concluir rápidamente con que esas historias contemporáneas universales fueron unas historias contemporáneas universales muy presentistas, muy eurocéntricas. Pero no acaba de solventar esta cuestión o este dictamen. Eurocéntricos. Bueno, quien domina esa historiografía desde el siglo XIX y especialísimamente en el siglo XX, tras las dos derrotas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial de Alemania, que suponen además una derrota de su historiografía, no es la historiografía italiana, por ejemplo, que es una historiografía europea. No es la historiografía rusa, que es una historiografía europea. No es la historiografía polaca, sueca, danesa. Incluso la historiografía española o la historiografía portuguesa. Es las academias de dos potentes países que se circunscriben a Francia y a Inglaterra. Es decir, esa visión de finales, último tercio del siglo XVIII y del siglo XIX corresponden especialísimamente a las visiones de dos historiografías muy potentes franco-anglos y no a una visión en general europea, en donde esa historiografía crea una interpretación de la historia contemporánea universal que hemos estudiado, que hemos explicado, que tenemos en nuestros temarios, que seguimos explicando, que seguimos enseñando, que están en nuestras universidades. Y cuando digo están en nuestras universidades, digo de las universidades europeas y americanas. Americana me refiero a América Latina, también de Estados Unidos, de Norteamérica.
o de América. Y es la visión de empezar esa historia contemporánea universal por una revolución industrial en Inglaterra, por una revolución en Francia, por unas revoluciones de los años 30 en Francia, por unas revoluciones de los años 48 en Francia, por una visión del imperialismo de los países europeos, especialmente francés e Inglaterra, y ya en el siglo XX las cosas cambian un tanto, ¿no? Pero es esa visión. Entonces, claro, todo este empuje, incluso la palabra liberal y liberalismo, que podríamos pensar que correspondería a un origen anglosajón, no es cierto además. La palabra y el concepto liberal surgen en las Cortes de Cádiz al tratarse los distintos grupos políticos que hay ahí, unos como liberales, otros como serviles o absolutistas. Es decir, tienen un origen netamente hispano. Y por lo tanto, ahí hay una notable omisión de algo que yo quiero subrayar. La importancia de América, y no me refiero a la importancia de Estados Unidos, la importancia de la historia de América, incluso la importancia de la monarquía española, entendida como los territorios americanos, filipinos y los territorios peninsulares, era descomunal, era auténticamente una de las importancias más grandes en el siglo XVIII, que fijaros en este caso, no se traduce en reseñar la relevancia de esa significación y de esa importancia a todos los niveles, culturales, políticos, ideológicos, económicos. No se traduce en una relevancia de la enseñanza de la historia en el último tercio del siglo XVIII y en el siglo XIX. Las explicaciones pueden ser varias. Evidentemente, el peso de esas historiografías, las latinoamericanas, y el peso de la historiografía española, pues perdieron notablemente influencia, especialmente durante el siglo XX y especialmente de los años 40 y 50. Especialmente me refiero para el caso español. 3. Pienso personalmente, y en esta consideración, que nosotros, vamos a llamarlos los hispanos, y nuestra historiografía hispana ha tenido una sensación de inferioridad durante mucho tiempo, ocasionado por múltiples factores, pero especialmente ocasionado en difíciles momentos porque los diferentes dictaduras, para el caso español una que duró 40 años, no es que prestaron poca atención a la formación y a la universidad, sino que la denostaron, literalmente. Y grandes profesores y grandes historiadores no solamente fueron encarcelados, fusilados, y evidentemente tuvieron que exiliarse, sino represaliados. Eso fue una merma considerable. Para el caso de América Latina hay que rediseñar esa enseñanza de la historia en la segunda mitad del siglo XX y ver también, pero podríamos también contar con eso, algunos factores. Esto hizo que miráramos al exterior, especialmente a las potentes academias anglos y a la potente academia francesa, como el referente, como uno de los grandes referentes. Y lo fueron también. Y también como uno de los grandes referentes de nuestra formación. No en mi caso, pero como una referencia para irse a formar uno fuera de España o fuera de los distintos países de América Latina. A formarse en las universidades de Estados Unidos o a formarse en las universidades de Francia o de Inglaterra. Y sobre todo también a doctorarse, porque como sabemos había pocas universidades en donde mantenían o tenían un doctorado en historia. Bueno, esto ha cambiado notablemente, como bien sabemos, y afortunadamente. Y entonces, en ese sentido, yo animo a los estudiantes de historia, a las estudiantas de historia, primero, a no minusvalorar nuestra propia historia. Segundo, a encuadrar nuestra propia historia, nuestras historias nacionales, en un ámbito mayor, que en este caso puede ser para nosotros el europeo y el americano,
y para, en el caso de Paraguay, el contexto americano y el contexto también europeo y español en esas circunstancias. Y en tercer lugar, a revalorizarnos como profesionales. Es decir, ser historiador o ser historiadora es una empresa muy difícil, es una profesión muy difícil. Fijaros, en este caso, nosotros tenemos que recurrir para una tesis de grado, una tesis de maestría, una tesis doctoral, una investigación, recurrir a fuentes primarias. Primero hay que pensar un tema de investigación. Luego hay que recurrir a dónde podrían estar esas fuentes primarias. En segundo lugar, hay que ver si esos lugares, esos acervos, esos archivos, hemerotecas, encontramos lo que vamos persiguiendo. En tercer lugar, es una vez que hemos encontrado algunas fuentes primarias, leerlas, meditarlas y reflexionarlas. En cuarto lugar, hay que leer al mismo tiempo todo aquello que se ha publicado sobre el tema y en el contexto del tema. Y estar, evidentemente, atentos a cualquier novedad sobre esa cuestión. En quinto o en sexto lugar, junto con las fuentes primarias más las fuentes secundarias, pensar una propuesta histórica acerca de ese tema. Luego redactarla y luego defenderla. Esto requiere un proceso netamente de profesionalización. Y este proceso de profesionalización solo lo da las herramientas de este oficio del historiador, de la historiadora, solo lo da el cursar esas asignaturas, esa carrera de historia, esos aspectos. Especialmente, evidentemente, en una universidad. En ese sentido, ¿no? Volviendo un poco también al tema, el cuarto punto que yo quería trasladaros está conectado con este aspecto, es que esas historiografías francesa y anglosajona construyeron modelos revolucionarios. Y entonces lo que aconteció es que se estableció en historia una paradoja muy discutible. Y es que se crearon modelos de lo que debían de ser la revolución, en este caso, pongo un ejemplo, industrial en Inglaterra, o la Revolución Francesa, obviamente, en la monarquía francesa, y se comparó esas circunstancias, esos logros, esos aspectos revolucionarios con lo que había pasado en otros estados. Claro, la consecuencia de esto fue una historiografía que pecó durante bastante tiempo de deprimente o de una lectura casi deprimente. ¿Por qué? Y de una factura casi sadomasoquista. ¿Por qué? Porque al contrastar lo que había pasado en la Revolución Francesa con lo que había pasado, por ejemplo, en la Revolución Española, en la Revolución Portuguesa, en la unificación italiana, en la independencia de Paraguay, en la independencia de México, no que se veía ningún aspecto revolucionario como el francés en estos países. Por lo tanto, a la hora de dictaminar, que los historiadores nos tendríamos que guardar cosas como esta de dictaminar, a la hora de enjuiciar nuestras historias nacionales, las conclusiones de muchos de estos aspectos es que no había habido revolución como la francesa, o no había habido revolución industrial como la inglesa. Y en ese sentido, no llegábamos a una categoría superior en nuestras historias como había pasado en Francia o como había pasado en Inglaterra. Si lo comparamos con Estados Unidos, otro tanto de lo mismo. Pero hay que bajar a la historia, hay que bajar al terreno, hay que bajar a los aspectos recurrentes. Hay que estudiar en profundidad esas historias. Y entonces uno llega a apreciar, por ejemplo, cuán revolucionarios eran los franceses cuando en 1789, nadie discuta esa revolución, hasta 1793, la propuesta de los revolucionarios franceses era monárquica.
que Luis XVI fuera el rey constitucional, pero que fuera el rey. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pasa desapercibido o pasa soslayado. Es decir, se ve la Revolución Francesa como el último aspecto de la Revolución Francesa en su etapa jacobina. Revolucionarios, republicanos, democráticos, guillotina y un largo etcétera. No. La propuesta revolucionaria del 89 francés empieza con una propuesta liberal, monárquica y constitucional, al igual que la mayor parte de las revoluciones europeas, al igual que algunos intentos de las revoluciones en América Latina, al igual que algún intento de la independencia de Estados Unidos que se proponía a Washington como rey. Otra cosa es que no se gestara. Eso es otro tema y había que explicarlo, ¿no? Pongo en este caso como ejemplo. O se ve a la historia, fascinantemente a la historia de Estados Unidos o al propio Estados Unidos como una historia y como un país tremendamente potente su Estado, como un país netamente vertebrado, como un país en donde desde el siglo XVIII se construyó de una forma sólida. Bueno, hay que estudiar en este caso y desmenuzar, por ejemplo, el siglo XIX en Estados Unidos, en donde a nadie se le ocurre decir que era un país eminentemente esclavista y con una constitución que permitía la esclavitud, o que no había sufragio universal hasta el siglo XX, o que en la mayor parte de su territorio la presencia del Estado federal era prácticamente inexistente, menos en la costa este y poco más. ¿Y dónde estaba la potencialidad de ese Estado? Aquí empezaban bastantes dudas. Sin embargo, no nos cuestionamos nuestros propios estados, no la imagen que tenemos de otros. En ese aspecto, y termino con este tercer punto, concluimos con una historia de fracasos, cuando no es así. Cada historia nacional tiene un devenir, tiene un desarrollo, tiene unas contradicciones, tiene unas paradojas, tiene una singularidad, y todas son legítimas. Hay que explicarlas y hay que comprenderlas, pero no hay que compararlas innecesariamente con el referente que se construyeron como modelos para tener unas conclusiones siempre de inferioridad, cuando no es verdad en este caso, ¿no? En ese sentido. Y cuarto punto, y termino. Hemos estudiado y seguramente escrito un siglo XIX desde una mirada del siglo XX. Muchas historias del siglo XIX se han reflejado desde la experiencia del siglo XX. Y en ese sentido ha sido un siglo XIX minusvalorado. Ha sido un siglo XIX en donde las características de anarquía, vaivenes, desestructuración, desorden, fracaso, poco cohesionado, inexistencia del Estado, no hubo revolución y un largo etcétera, lo hemos tenido al uso. También para la historia de España. El siglo de los espadones, el siglo de los pronunciamientos, el siglo de la inestabilidad, etcétera, etcétera. Ahí hay que señalar varios factores. Uno, si nos referimos al desorden, es que en algún momento hubo un orden. Y entonces es curioso ver cómo hay una cierta historiografía, en general muy conservadora, que empieza a tildar de orden colonial, el orden colonial. Y frente al orden colonial se reflejó el desorden que provocó la independencia o las independencias y que duró hasta al menos el último tercio del siglo XIX. Entonces, se proyectó historiográficamente una historia colonial también ficticia, en donde lo que se retrataba es que en ese sistema colonial había un ordenamiento jurídico y un ordenamiento estamental y un cierto orden. Nada más lejos del lugar. Si nosotros repasamos la segunda mitad del siglo XVIII en América, e incluso evidentemente también en España, está llena de
rebeliones anticoloniales, de rebeliones indígenas, de rebeliones de mulatos y de negros, de levantamientos contra el orden colonial o contra el orden feudal. Ese sistema de orden colonial también se inventó, pero incluso se inventó para diseñar un modelo que tampoco existió así. Y como si el sistema colonial fuera prácticamente inamovible, intangible, si no fuera dinámico. Y como bien sabemos, no fue lo mismo el sistema colonial del siglo XVI que el del XVII que el del XVIII. Es decir, 300 años de estabilidad colonial, eso no pudo pasar. Eso absolutamente no pudo pasar. Entonces, fijaros cómo esa historiografía que idealiza el sistema colonial denosta al siglo XIX con el concepto desorden. Pero claro, y además lo enfrenta al triunfo de las distintas oligarquías en general, de la segunda, último tercio del siglo XIX. Ese sí que fue el orden. El orden, por ejemplo, para el caso de México, el orden porfiriato, antes de el desorden colosal de buena parte del siglo XIX. Para el caso español exactamente lo mismo. Frente al orden del antiguo régimen y el orden de la monarquía de Alfonso XII desde 1875, el desorden del siglo XIX, empezando con el desorden de 1808 hasta 1874. Eso hay que criticarlo, hay que señalarlo y hay que verlo. Y por último, en este caso, hay que rescatar una preeminencia de la historia de América por sí misma. Y no me estoy refiriendo a la historia de América del siglo XX, en donde, como bien sabemos, especialmente el haz de luz de la Revolución Mexicana se pone en el foco, en el punto de mira de los estudios, pero sobre todo esa potente revolución cubana y su influencia empieza a girar y poner el foco en América Latina en los años 50, 60, 70. ¿Qué está pasando aquí para una historiografía occidental, tanto europea como de Estados Unidos? No me refiero a esto. Me refiero a la importancia de las independencias iberoamericanas para la historia contemporánea universal. Y la pregunta, lo ha reseñado antes el profesor Hugo Ramón Mendoza. La pregunta, o una de las preguntas que nos podíamos formular es, ¿y en 1820 y en 1830 dónde triunfó el liberalismo? ¿Dónde había triunfado el liberalismo? ¿Dónde había triunfado las revoluciones liberales? Y si queremos, entramos en la discusión, liberales burguesas, en la historia contemporánea universal entendida como una historia euroamericanocéntrica. Dejemos África y dejemos Asia y Oceanía al margen. Pues la respuesta no es en Europa. Triunfó en 1822 en Portugal el liberalismo, no en España hasta el año 44, no en Alemania hasta su unificación, no en Italia hasta su unificación, y mucho menos en los imperios centroeuropeos, y mucho menos, por ejemplo, en Rusia o la Rusia de los zares, hasta 1917, con la revolución democrático burguesa. Había triunfado, evidentemente, y lo sabemos, en Inglaterra y en los Países Bajos. Pero donde triunfa como continente ese liberalismo es en América. Y no me estoy refiriendo a los Estados Unidos, me estoy refiriendo a Iberoamérica. Es difícil discutir que México no tuviera un Estado de Nación en 1835. O Centroamérica, los distintos estados centroamericanos, o el propio Paraguay, o Argentina, o Chile, o Uruguay, etcétera, o Bolivia, etcétera, etcétera. Ahora, fijaros, mientras que podemos hablar con causa y con certidumbre de Argentina en 1830, la pregunta con que terminaría es, ¿y podemos hablar en 1830
de Alemania, de España, de Italia, de Polonia, de Rusia, o tendríamos que apelar a los conceptos o el Imperio Austrohúngaro, a los conceptos de las monarquías absolutistas. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo aquí. Estoy a vuestra disposición para contestar las preguntas que creáis oportunas, aquello que no ha quedado claro y, evidentemente, lo que queráis que abunde más. Muchas gracias, profesor Manuel Chus. Y voy a ceder la palabra al profesor Mendoza para que haga una referencia con respecto a su ponencia. Profesor Mendoza. Sí, muchas gracias, profesor Chus, por su excelente ponencia, ¿verdad? El primer punto habla de las revoluciones liberales liberales burguesas, ¿verdad? Cómo se ubican esas revoluciones dentro del campo de la historiografía. Y después habla en el segundo punto sobre las historiografías atlánticas, ¿verdad? Las ideologías eurocentristas, ¿verdad? Historiografías eurocentristas, perdón. Y también un traslado que hay con la revolución norteamericana hacia el mundo euroatlántico, ¿verdad? Las cuestiones liberales, las revoluciones liberales, cómo ubicarlo en este mundo euroatlántico que ya no es un mundo exclusivamente europeo, ¿verdad? Y el tercer punto viene a ver una historiografía de los anglo-franceses, que ellos construyen un modelo sobre el cual se tiene que basar todos los otros análisis historiográficos, ¿verdad? Que lo que hace es minusvalorar otros enfoques historiográficos. Y en ese campo entran las revoluciones iberoamericanas, ¿no? Y estas revoluciones iberoamericanas, al final, como conclusión, el profesor habla de que son las que realmente triunfan en ese periodo de tiempo que va de comienzos del siglo del siglo XIX hasta la mitad de este siglo también, que está muy infravalorado, ¿no? Entonces, yo creo que nos abre un poco la mente al respecto de estos modelos que son modelos colonizadores prácticamente también de la historiografía, y que debemos de liberarnos de ellos para poder valorar valorar en su justa medida lo que son las revoluciones iberoamericanas. Por eso yo creo que es muy interesante el enfoque del profesor Chus, y realmente hemos aprendido mucho en este corto periodo de tiempo. Así que muchas gracias. Profesor Caballero. Sí, así mismo, profesor Hugo, como usted menciona, de hecho que me queda flotando ahí este pensamiento que quiero compartir con usted, ¿verdad? O sea, si hay un elemento común que tienen hoy día los países que pertenecimos a España o Portugal, es como que todo el proceso de independencia se gestó contra, digámosle, como una especie de lucha liberadora contra la opresión de España y Portugal, ¿verdad? Pero me quedo con esa última parte que mencionó el doctor Chus, ¿verdad? Cuando habla o sea, el cuestionamiento que teníamos que hacer es una lucha de nosotros por, digámosle, consolidar una idea de Estado-Nación contra estos dos estados absolutistas que también se cuestiona el tema de nación, ¿verdad? Esa sería más o menos la lucha que se va gestando en ese periodo, ¿verdad? Y esto llevó prácticamente a que, digamos, a lo largo de estos procesos de independencia de los países americanos, especialmente latinoamericanos, básicamente sea una especie de lucha nacional. O sea, hay un componente, prevalece, vamos a decirle, ese componente de lucha nacional, digámosle, frente al modelo socioeconómico absolutista. Y eso lleva a que tuviéramos que plantearnos si realmente encajarían los procesos de independencia de Hispanoamérica dentro de lo que serían las revoluciones liberales. Precisamente, una de las consultas, tengo dos consultas para el doctor Manuel. La primera pregunta es la siguiente.
Las revoluciones liberales contribuyeron a los procesos independentistas latinoamericanos. Profesor Manuel, le cedo la palabra. Sí. ¿Las revoluciones liberales contribuyeron a los procesos independentistas? Sí, la consulta es esa, doctor. Sí, las revoluciones liberales contribuyeron a los procesos independentistas latinoamericanos. Sí, es que contribuyeron, esa es la... Bueno, vamos a ver. Mi forma de comprender los procesos revolucionarios liberales burgueses, tanto europeos como americanos, no es que contribuyeron, es que las independencias iberoamericanas son revoluciones liberales. Ese es mi planteamiento. Es decir, la propia lucha por la independencia supone la creación de un Estado-nación. Es una lógica, ¿no? Es decir, no hay que separarlo, hay que conjuntarlo. Es decir, cualquier lucha, me refiero en los procesos revolucionarios de independencia iberoamericanos, cualquier movimiento insurgente en esos procesos son movimientos encaminados por la independencia, en este caso de la metrópoli, lo cual supone la creación de un Estado-nación, lo cual supone pugnar revolucionariamente, es decir, no solamente por las armas necesariamente, sino de una forma cualitativa de cambiar, de emanciparse, de independizarse de un sistema colonial de antiguo régimen, y subrayo, antiguo régimen o monarquía absoluta, para que esos territorios, esa población, se organice independientemente de ese Estado-nación, de ese Estado absolutista, en este caso español, pero con características de un Estado liberal. Es decir, con un Estado, con una justicia, con unas fuerzas armadas, con una burocracia, con una hacienda que responda al concepto del Estado y no que responda, como hasta ese momento, al patrimonio del rey. Por lo tanto, la independencia supone una revolución liberal. La independencia de la monarquía absolutista española supone en sí mismo una revolución liberal. Ahí es donde yo remarco la consideración. No es que las revoluciones de Europa influyeran en América Latina, sino que América Latina estuvo inmersa dentro de un proceso amplio, revolucionario, liberal, burgués, que a mi forma de ver se ha omitido para explicar tanto las revoluciones europeas como para explicar las revoluciones de Iberoamérica. Es decir, aquí hay un sistema dialéctico, un feedback, es decir, un entramado que un continente no se puede explicar sin el otro. Y podríamos poner múltiples ejemplos. Y en esa correlación de ideas, evidentemente liberales, hubo ideas que surgieron del liberalismo anglosajón, que surgieron del liberalismo francés, pero que también surgieron de un liberalismo, vamos a llamar, hispano, tanto peninsular como americano o iberoamericano. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Otra consulta es la siguiente. Dice, ¿por qué si en América se desarrollan primero los estados nacionales o estado-nación, en Europa se desarrollan más rápido aparentemente? No sé si entendió, doctor, o quiere que lea otra vez. No. A ver si lo he comprendido bien. Vamos a ver. No. En Europa no se desarrollan más rápido que en América Latina. Si nosotros comparamos cuántos estados-naciones hay en mitad del siglo XIX en América Latina y en Europa,
La conclusión, si no me decís lo contrario, es que en la América continental, vamos a quitar evidentemente Cuba, Puerto Rico, en la América continental todos son estados-naciones, todos. Argentina es un estado-nación, Bolivia es un estado-nación, Chile, los centroamericanos, Cuba, Costa Rica, Paraguay, Panamá hasta 1902, pero Colombia, Venezuela, todos son estados-naciones. Si nosotros calcamos esa fecha, 1850, en Europa, bueno, Alemania no es un estado-nación hasta 1870. Italia no es un estado-nación hasta los años 60. Austria no es un estado-nación, es un imperio absolutista, el imperio austrohúngaro. Rusia, otro tanto de lo mismo. Una parte importante de los Balcanes también. Y por lo tanto van a llegar hasta el siglo XX no siendo estado-nación. Es decir, ahí sigue triunfando las monarquías absolutistas. Mientras que en América no. Me refiero una vez más y matizo, en América Latina o en Iberoamérica, no. Menos, obviamente, la parte insular de Cuba y Puerto Rico. Por lo tanto, hay que ver. Otra cosa es, no sé si por ahí venía la pregunta, si esos estados-naciones van a desarrollarse, no a desarrollarse porque se han desarrollado, sino a crecer a un ritmo más lento que los europeos. Bueno, bien, ahí hay que matizar muchas cosas. Y hay que ver cómo el capital extranjero, como bien sabemos, se va a apropiar una vez después de los procesos de descolonización, se va a apropiar de los medios de producción y se va a apropiar de las comunicaciones y se va a apropiar buena parte de una mano de obra en una condición semi-servil o semi-proletariada. ¿De acuerdo? Pero eso no exime a que el sistema económico mayoritario de esos estados, y ya sé que entro en un gran debate, lo voy a poner en negativo, no sea el sistema colonial feudal y sea rasgos de un sistema capitalista matizado, como queráis, dependiente, atrasado y un largo etcétera pero el sistema colonial del siglo XVIII no es. Y con ello no me refiero a la explotación de la mano de obra, a los recursos y apropiación de las rentas. Es decir, las rentas coloniales del siglo XVIII dejan de transitarse a la monarquía española y portuguesa en el siglo XIX. El ejército ya no pertenece al rey. El sistema jurídico, hay aspectos del sistema jurídico que se mantienen con las leyes de Indias, pero progresivamente empiezan los códigos. Y en España también se tardan, hasta finales del siglo XIX, el Código Penal especialmente. Claro que sí. Ahí hay una ruptura, literal. Mientras que si vemos en Europa, ese sistema es mucho más lento. Y llegará hasta el siglo XX. Como el caso de Rusia. Rusia es un estado feudal hasta la Revolución Liberal Democrática o Revolución Democrática de febrero de 1917. 1917. El Imperio Austrohúngaro se mueve en unas coordenadas del sistema feudal hasta la Primera Guerra Mundial. De hecho, su derrota supone la creación de Austria y de Hungría. No me quiero extender más. Gracias. Excelente, profesor. De hecho, que ya nos pintó todo el panorama a partir de esta consulta que tuvieron, ¿verdad? Su capacidad de síntesis también es muy admirable en ese sentido, ¿verdad? Tengo dos consultas más, también en honor al tiempo, ya que allá ya van a ser las 10 de la noche, ¿verdad? Así que, No, está muy bien. bueno, doctor. Una consulta con respecto a las revoluciones liberales españolas. Esta vez. Leo textualmente, dice, ¿por qué las revoluciones liberales españolas no fueron jacobinas y mandaron al cadalso al rey como en Inglaterra y Francia? Bueno, eso es una buena pregunta. Es muy buena pregunta. Vamos a ver.
Mi propuesta es que la revolución liberal española tarda tanto en triunfar, como decía, hasta 1844, por el peso americano, entre otras cosas, por el peso notable del imperio americano en todo, en la economía, en la propia constitución del sistema social, político y también ideológico. Es decir, lo que hace España no solamente es una revolución liberal, sino lo que sucede en España es la transformación de una monarquía absolutista imperial en un Estado-nación. Y entonces hay que ver las distintas fases, porque la fase de 1810-1814 o la fase de 1820-21, es decir, hasta que en el 21 triunfan las independencias, eso ya es prácticamente cierra la etapa, la independencia de México, Centroamérica y de Perú. Hay una propuesta viable, hay una propuesta posibilista de crear una Commonwealth de territorios americanos y españoles, que son todas las propuestas de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, tanto en el periodo de 1810-14 como en el periodo del 20 a 23, especialmente hasta el 1821. Otras cosas serían las razones de por qué no triunfan. Pero el qué hacer con América para el liberalismo español es un gran problema. Es un problema que intenta resolver y que no acaba de resolver. Y lo dejo aquí para no extenderme más y abundar más, porque de esto sí que no es que sepa o no sepa, sino que formó parte de la buena de mi tesis doctoral, ¿no? Y me sigue persiguiendo como uno de los grandes temas de investigación. Bien, pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido lo estaba planteando. Pero simplemente hay que recordar una cosa. El rey es juzgado, o mejor dicho, el rey lo intentan juzgar las Cortes españolas en 1823. Y lo intentan juzgar por traición, por lesa majestad. Lo que sucede es que el rey, al igual que el rey francés en la Revolución Francesa, se ha pasado conspirando 3 largos años desde 1820 y acaba por triunfar la conspiración que llevará a la invasión del ejército francés organizado dentro de la Santa Alianza en abril de 1823. Y finalmente la derrota del ejército liberal español y la reposición de Fernando VII como rey absoluto. Esto que me estás preguntando daría lugar, imagino, para un montón de tesis doctorales magníficas y bonitas. Si te lo tuviera que sintetizar en una palabra, en un mensaje casi telegráfico, sería este. Es que el liberalismo español de la primera mitad del siglo XIX, en general, es monárquico. Es monárquico, no es republicano. Hasta los años finales de los años 30, principios de los años 40. Y la siguiente pregunta, que me imagino que quien me lo está haciendo me diríais, ¿y por qué el liberalismo es monárquico? Bueno, esto habría que explicarlo mucho más detenidamente. Pero es que todos los grandes líderes liberales españoles, magníficos revolucionarios liberales, son monárquicos. E incluso el Partido Progresista, en los años 30, 40, 50, 60, que casi le falta una pizca para ser casi, y habrá una sección que se extinda en el Partido Democrático, son monárquicos. Empiezan a no ser borbones y son antiborbones, pero son monárquicos. Y de hecho está como el partido y los líderes progresistas en los años 60 se pasan buscando una alternativa a Isabel II y finalmente la encuentran en un príncipe italiano, que será Amadeo de Saboya. Habría que explicar y estudiar ese sistema endógeno tan monárquico
que compatibilizan con ser liberales y que compatibilizan con ser católicos, al menos hasta los años 40 del siglo XIX. Muchas gracias, doctor, y sin duda que a partir de esta consulta amerita una nueva charla, ¿verdad? Que esté centrado en este tema. Muy interesante realmente la explicación que nos dio a partir de esta consulta, ¿verdad? Hay una última pregunta que depende de usted si quiere responder, doctor, porque está centrado en Paraguay. Le hago la pregunta. Dice, ¿en qué momento se ve en nuestro país, o sea, refiriéndose a Paraguay, el resultado de todas las corrientes libertarias que surgieron? No sé, queda criterio de ustedes si de repente... No, hay grandes especialistas en la historia, en la Revolución de Independencia Paraguaya, tú mismo, evidentemente, el profesor Telesca, y más, no muchos más, no lo quiero mencionar. Pero yo creo que Paraguay es un buen ejemplo y un ejemplo muy interesante de protagonismo liberal, encarnado, si queréis, en la figura de Francia y ese protagonismo. Pero el Estado paraguayo, ¿cómo surge el Estado paraguayo? Amerita los libros que salieron en el año 13 y otros años, amerita evidentemente un caso totalmente paradigmático y un caso singular. Pero efectivamente, no quisiera entrar en la historia paraguaya, no por nada, sino porque evidentemente yo no soy especialista en Paraguay, hay grandes especialistas y todo mi reconocimiento para ellos. Y para ellas. Sí, por eso le hacía la consulta, doctor. De hecho que sabemos que maneja el contexto a nivel Claro, americano. no, pero lo comprendo perfectamente. Sí, no, de hecho, muchas gracias por el comentario, ¿verdad? Bueno, de esta manera cerramos la jornada de hoy, doctor. Le recalco nuevamente el agradecimiento. Son varios los comentarios aquí donde, digamos, empiezan a decir que le gustó la charla, que fue muy interesante. Hay una consulta también que me olvidé, no mencioné, donde consulta dónde puede acceder a más información referente a este tema, ¿verdad? Ya sea, me imagino se refiere a su obra, ¿verdad? Donde puede Sí. encontrar, digamos, donde puedan leer todo lo que usted expresó hoy. En los últimos capítulos del libro que he escrito, desde el 2015, hay un libro que se llama El largo siglo XIX en Iberoamérica, ¿no? Ahí tengo un capítulo y también en un libro editado por Silex que se denomina Cuando todo era posible, coordinado por Encarna García Monerris, Ivana Frasquet y Carmen García Frasquet. También tengo un artículo extenso sobre esos temas. Entonces, ahí los se pueden encontrar. Perfecto, doctor. De hecho, ya anoté también aquí y vamos a ir pasando dentro de la página de la Dirección de Investigación. Nosotros volvemos a alzar el video tanto en la página de Facebook de la Dirección como en el canal de YouTube de la facultad. Esto vuelve a retransmitir también la página de la facultad y también el rectorado, ¿verdad? Así que la gente va a seguir viendo posteriormente en los siguientes días esta ponencia que sin duda alguna, como mencionó el profesor Mendoza, fue una cátedra para aprender muchas cosas así con usted. De hecho, no me sorprende a mí, ¿verdad? Que ya lo conocía y creo que a partir de esta jornada ya muchas personas más también tuvieron el privilegio de escucharlo. Muy bien, Profe, muy agradecido. Quedo a vuestra disposición. Tenéis mi correo electrónico. Recordaros también que si tenéis interés sobre la maestría en Historia de las Independencias en mi universidad, está abierta la inscripción. Quedo a vuestra disposición para los que queráis, necesitéis. Evidentemente, estamos en contacto para lo que sea. sí, muchísimas gracias, profesor. No sé si quiere también aprovechar el espacio para promocionar el evento del Congreso Virtual, que creo que es en septiembre, octubre, que es sobre No, historia de América. sí, en diciembre. Tenemos una página, un muro, un grupo en Facebook, se llama Jornadas Virtuales de Historia de América. Es fácil acceder, se pide la petición y se admite enseguida. Ahí también pueden participar exponiendo sus tesis, sus investigaciones
Y ahí queda toda la información. Está la información del Congreso. El Congreso es virtual, se pueden presentar ponencias. Es una cronología amplísima desde principios de la colonia hasta durante todo el siglo XIX. Están desmenuzados los simposios y los temas. Y también ofrece mucha información. Yo les invitaría a todos aquellos asistentes a que checaran en Facebook jornadas virtuales de Historia de América para ver qué le puede ofrecer todo ese muro. Estamos a vuestra disposición y yo creo que se puede convertir en un buen foro académico, un foro de historia y sobre todo, lo más importante, un foro de historia de América. Así mismo, doctor, ¿no? La página es sumamente interesante y las diferentes ponencias que uno puede visualizar las que ya se realizaron porque hay como un catálogo de todas esas ponencias y también las que se estarán realizando ahora. Hay un repositorio de todos los vídeos que se han hecho. Sí, así mismo, doctor. Profesor Hugo Mendoza, muchísimas gracias. No sé si tiene alguna palabra. Sí, nada más que agradecer de nuevo al profesor, agradecer también a la Dirección de Investigación por todo este trabajo que han hecho, que hemos hecho en conjunto, y yo creo que esto ha sido un éxito y esperamos tener nuevas colaboraciones en el futuro próximo y también con el profesor Manuel Cruz. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Hugo Ramón Mendoza, al profesor Pedro Caballero. Quedamos a vuestra disposición, a la disposición de todos los que han visto, que pueden ver esta clase, este vídeo, y en la disposición también en jornadas virtuales de Historia de América. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también a la gente que participó y les cursamos invitación a todos los participantes que el lunes tenemos una ponencia más. Vamos a estar alzando en la página de la dirección el flyer correspondiente. Es de una profesional de la Universidad de Granada, pero no es española. Ella se formó aquí en Paraguay en la licenciatura en Historia, pero posteriormente hizo toda su formación en Granada y ella es docente, o sea, forma parte del cuerpo docente, creo que de la Facultad de Educación, si no estoy equivocado, y nos va a presentar también su ponencia. Doctor Manuel Chus, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo. Felicidades por el ciclo. Sí. Felicidades por el ciclo de conferencias. Gracias, igualmente también la felicitación a usted por el ciclo de Jornada Virtual de Historia Americana. Y estaremos en contacto para un próximo evento. Muchísimas gracias, doctor. De acuerdo. Buenas tardes y buenas noches. Bueno, muy buenas noches, doctor. Buenas tardes también a todos los presentes aquí en Paraguay. Y le esperamos nuevamente el lunes para una jornada más del ciclo de conferencias organizadas por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Hasta luego.